Ok, de forma fácil, vamos a ver cómo usar un modelo de coaching en un proceso de 6 sesiones. Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Oye, muchísimas gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, genial, quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, aquí en este canal te vas a encontrar mucho contenido variado que está trabajado alrededor de la motivación, del crecimiento personal, pero principalmente alrededor del coaching profesional. Y precisamente ese es el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Así que si tú eres un estudiante de coaching profesional o quieres y has pensado en profundizar en la metodología del coaching o quizás ya eres un coach profesional, ya tienes una cartera de clientes y trabajas en el día a día a través de ofrecer sesiones de coaching, bueno, eso está excelente porque precisamente el tema que quiero compartirte hoy es cómo usar un modelo en un proceso de 6 sesiones de coaching. Así que si tú ya utilizas algún modelo de coaching en particular, bueno, ahora vamos a revisar un ejemplo sobre cómo utilizar un modelo de coaching a lo largo de un proceso de 6 sesiones de coaching. Así que, bueno, eso es lo que vamos a ver. Ahora, primero que nada, bueno, ¿quién determina el número de sesiones de coaching? Y tú me dirías, bueno, Liliana, o sea, ¿por qué 6 sesiones? Podrían ser 4 sesiones, 3 sesiones, 12 sesiones, 6 meses. Es decir, el número de sesiones es variable. Y ten presente, coach, que el número de sesiones lo determina principalmente tu cliente o el patrocinador en su caso, si es que hay una tercera figura contratando un proceso de coaching para un cliente. Así que esto es importante que lo tengas en mente. Nosotros coaches no le decimos a la persona, oye, ¿sabes qué? Para tu proceso es necesario que adquieras 10, 12 sesiones de coaching o que adquieras un número determinado de reuniones. No funciona de esa manera. ¿Podemos hacer una sugerencia? Sí, por supuesto, en base a tu experiencia, pero normalmente el número de sesiones lo va a determinar tu cliente, ¿ok? Esto es lo primero. Ahora, aquí vamos a ver un ejemplo de 6 sesiones, porque esto es muy común normalmente en la práctica de coaching profesional. Pero de forma sencilla, el objetivo es que tú puedas mirar cómo puedes usar un modelo de coaching en la práctica. Así que si tú, por ejemplo, estás comenzando a hacer sesiones de coaching y apenas estás incursionando en esto, esta información es de mucha utilidad, porque aquí vas a poder ver cómo utilizar los elementos clave de un modelo de coaching para ver cómo funciona, cómo lo vas a ir implementando a lo largo de un proceso de coaching. Ahora, eso, coach, me lleva a otro punto súper importante y que es necesario que tú y yo podamos recordar. Oye, que es un proceso de coaching, primero que nada, ¿no? O sea, bueno, mira, un proceso de coaching se compone de 2 o más sesiones de coaching. Es decir, si yo te digo, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Tuve una sesión de coaching de 60 minutos. Bueno, eso significaría que sesión de coaching es una reunión solamente. Mientras que si te digo, oye, tuve un proceso de coaching de 6 meses, eso significa que trabajé con un cliente durante 6 meses y estuvimos trabajando diferentes sesiones de coaching, ¿ok? Así que acuérdate que un proceso de coaching es el total de las sesiones. En este ejemplo, vamos a poner un proceso de coaching de 6 reuniones o 6 sesiones, que normalmente, y esto, by the way, que seguramente tú ya lo sabes, en las sesiones comerciales de coaching, normalmente cada sesión tiene una duración de 1 hora, ¿ok? Entonces, aquí, como puedes ver, déjame, te voy a compartir un diagrama. Déjame ver cómo pongo esto para que lo puedas ver en grande. Ok, parece que aquí ya está. Bueno, te voy a compartir aquí el ejemplo y como puedes ver en el diagrama, tenemos un cuadro lleno de información, lo vamos a ir revisando cada uno. Ahora, primero nos vamos a enfocar en la sesión número 1, ¿ok? Aquí tienes en la primera fila,
tienes el primer cuadrado, dice primera sesión o inicio del proceso de coaching. Entonces, si tú tuvieras en un ejemplo de un proceso de coaching con uno de tus clientes, llegó, te solicitó sesiones de coaching, te contrató 6 sesiones, entonces la primera sesión sería el inicio del proceso, mientras que la sesión número 6 sería la sesión de cierre o la última sesión en donde ya nos vamos a preparar para despedir al cliente y terminar ese proceso de coaching, ¿ok? Te los marco en celeste para que puedas ver la diferencia de inicio y primera sesión o cierre de proceso, última sesión de coaching, ¿ok? Luego, en esta primera sesión de coaching vamos a ver qué es lo que idealmente en un proceso de 6 sesiones podrías implementar a forma de estructura de proceso, ¿ok? Ahora, para efecto práctico, vamos a utilizar un modelo de coaching que es el modelo Grow de John Whitmore. Ahora, por supuesto que hay muchísimos y diferentes modelos de coaching. Yo te traigo aquí el modelo Grow, que es el básico, que es muy efectivo y que normalmente lo puedes utilizar en cualquier proceso de life coaching o de coaching empresarial básico, ¿ok? Así que el modelo Grow se compone de 4 elementos clave. Y aquí primero hay que revisarlos para que puedas ver cómo cada uno de estos elementos convive en cada una de las sesiones y cómo está presente. Ahora, el modelo Grow se compone de estos 4 elementos. La G significa goal o el objetivo. ¿Ok? Ese sería el primer elemento de todo modelo de coaching. Hay que tener un objetivo claro. ¿A dónde quiere llegar la persona cuando te está contratando sesiones de coaching? En otras palabras, es para qué quiere tomar sesiones de coaching. ¿Para qué te pagaría a ti sesiones de coaching? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Ok? Así que la G significa objetivo, significa cuál es la meta de proceso. Ahora, luego tenemos la letra R, que se refiere a situación actual o realidad actual, que es lo mismo. Ahora, la realidad actual significa poder hablar con nuestro cliente sobre el punto de partida, es decir, cómo se encuentra actualmente. Si tiene una problemática, bueno, ¿cómo está al día de hoy? Si tiene una meta que quiere conseguir, bueno, ¿cómo está al día de hoy? Si tiene una habilidad que quiere reforzar, bueno, cómo es su baseline, es decir, cómo está al día de hoy. Esa sería la situación o realidad actual. Después tenemos la letra O. La letra O es el tercer elemento en el modelo Grow de John Whitmore y la letra O significa poder explorar opciones con nuestro cliente. Porque, a ver, si nuestro cliente tiene una meta que quiere conseguir, por supuesto que nosotros vamos a determinar con nuestro cliente cuál es el camino ideal para llegar hacia allá. Y vamos a ir estableciendo acciones en el camino. Pero por supuesto que a veces esa solución no resulta ser la única opción. Así que en este modelo de coaching, Whitmore nos propone explorar diferentes alternativas, porque ¿qué pasaría si la solución idónea que nos encanta o que le encanta a nuestro cliente resulta que no dio resultado? Entonces, eso no significa que la persona haya fracasado o no significa que todo esté mal o no significa que la meta haya que cambiarla completamente por otra, sino más bien puede ser que la alternativa de solución no haya sido la correcta. Por lo tanto, es necesario explorar diferentes caminos o diferentes opciones. A eso se refiere la letra O. Y por último, coach, la W se refiere al plan de acción. Es decir, aquí, en este modelo, significa who, when and will. Y esto sencillamente se traduce a poder concretar quién va a llevar a cabo las acciones o los siguientes pasos, cómo se van a llevar a cabo, a través de qué recursos, es decir, cuándo lo va a llevar a cabo, toda la parte logística para poder acercar y ayudar a nuestro cliente a que se acerque a ese resultado que está buscando. Entonces, una vez despejado, ¿a qué se refiere esto del modelo Grow de John Whitmore? ¿Cuál es el significado de cada uno de estos elementos? Entonces, toma nota, coach, de cómo va a convivir y cómo vas a usar el modelo implementándolo alrededor de este proceso de 6 sesiones. Como puedes ver, aquí te marqué en color café
cómo implementar y cuándo idealmente podrías implementar estos elementos. Ahora, como una nota importante, a ver, coach. Esto, por supuesto, no está tallado en piedra. Claro que yo aquí te diría, bueno, coach, a ver, por ejemplo, aquí yo te sugiero, por ejemplo, primero explorar la meta o la letra G desde la primera sesión de coaching. Es lo ideal poder tenerlo por el número de sesiones, que en este caso son 6, es un proceso cortito. Pero si por alguna razón tu cliente se emocionó y entonces profundizó en otros temas y te estuvo haciendo consultas de diferente causa, por supuesto que no le vamos a cortar esta iniciativa a nuestro cliente. Y quizás ese elemento del modelo Grow lo vamos a tomar o lo vamos a implementar en la sesión número 2. Pero idealmente vamos a ver cómo utilizar cada uno de estos elementos durante las sesiones de coaching. Entonces, vamos a seguir nuestro orden. Primera sesión de coaching, por supuesto, es el inicio del proceso. Claro que aquí te marco en la primera y segunda fila que tú puedas dedicar unos momentos para hablar sobre las expectativas de tu cliente. Claro que esto es súper relevante, coach, porque si no sabes qué es lo que la persona espera conseguir, no vas a poder determinar el siguiente punto, que está marcado con letra celeste y dice forma de ejecución. Es decir, ¿cómo vas a ejecutar tu metodología de coaching? ¿Cómo vas a ejecutar el coaching? ¿Vas a utilizar haciendo dirección o utilizando la ejecución no dirigida? Esto es súper relevante, coach, porque es el primer error en el que podemos caer todos, hasta los coaches más experimentados podemos caer ahí cuando no clarificamos las expectativas con nuestro cliente o con el patrocinador, que sería el tercero que contrata el coaching. Así que es súper importante dedicar un momento para poder hablar sobre cuáles son las expectativas, es decir, qué es lo que espera la persona conseguir en esas 6 reuniones. Si la persona te dice, a ver, coach, en estas 6 sesiones de coaching, lo que yo quiero es conseguir al 100% esta meta y tú lo consideras poco realista, entonces es importante hacer más preguntas de profundidad o de exploración para saber a qué se refiere con eso y que tenga mucha claridad en qué es lo que la persona puede conseguir en esa reunión. Imaginemos que esta meta podría ser una meta de una persona que quiere conseguir un empleo y te dice, oye, yo quiero tomar estas 6 reuniones de coaching porque quiero que me contraten en este tiempo. Quiero estar contratado ya en una empresa y comenzar a trabajar a partir de la sesión número 6. Bueno, ojo, coach, porque ahí cómo sería esas expectativas de las que estamos hablando. Bueno, probablemente no son realistas porque tú no puedes saber como coach si la persona, aunque implemente las acciones, aunque esté llevando todo y que tú estés utilizando el modelo de forma adecuada, no puedes saber si efectivamente la persona va a conseguir empleo en ese periodo de tiempo y considera que es un periodo corto, porque estamos hablando, si toma una frecuencia semanal, estamos hablando de 1 mes y medio de coaching. Así que en 6 reuniones de 1 hora no podemos asegurarle a una persona que ya va a estar contratada por un corporativo o que va a estar contratada en un tipo de empresa. Así que mucho ojo con esto de las expectativas. Ahora, yo te pongo este ejemplo que sería una meta de coaching empresarial, pero puede ser cualquiera. Puede ser una meta de life coaching, puede ser una meta para cambiar un comportamiento, para reforzar una habilidad, para cambiar algún tipo de actitud, es decir, cualquier tipo de meta, pero la expectativa es el punto relevante que hay que revisar y hay que echar un ojo, ¿ok? Esa sería una cosa importante para implementarla durante la primera sesión. Ahora después tenemos la letra G que te decía que es el primer elemento de nuestro modelo Grow de Whitmore, en donde claro que aquí es súper importante implementarlo desde la primera sesión para tener esa claridad y poder conectarlo con las expectativas de tu cliente. Ahora, ¿qué preguntas puedes hacer? Puedes utilizar preguntas, por ejemplo, de qué quieres conseguir con estas 6 reuniones de coaching. ¿Para qué quieres tomar estas 6 sesiones de coaching? ¿Cuál es la meta
que quieres conseguir. Específicamente, ¿qué te gustaría conseguir en estas 6 sesiones de coaching? Por supuesto que si no hay claridad en la meta, coach, es necesario que sigas haciendo preguntas hasta que esté súper claro, tanto para ti como para tu cliente, de qué es lo que la persona quiere conseguir. ¿Y cuál es esta meta? Por eso ese primer elemento en el modelo Grow es súper relevante, porque si empiezas las sesiones de coaching, sesión 1, sesión 2, y no tienes claridad en la meta o inicias trabajando, lo que es peor, con una meta súper ambigua, entonces ahí puedes caer en diferentes errores al momento de implementar tu modelo de coaching y de avanzar en ese proceso. Por lo tanto, es necesario que esté súper específico, que sea una meta concreta, que sea una meta que es específica, que es medible, que es alcanzable, que es relevante, que tiene un tiempo definido de logro o un estimado de tiempo de logro. Es decir, ¿y cómo lo puedes hacer? Puedes utilizar diferentes acrónimos, puedes utilizar diferentes herramientas, pero el punto es, coach, que tú puedas definir claramente con el cliente de forma transparente qué es lo que la persona se va a llevar al momento en que se termine la sesión número 6 que te pongo en este esquema. ¿Y qué es lo que se va a llevar la persona? ¿Ok? ¿Cuál es el progreso que tiene en su mente y cuál es esa expectativa con la que la persona va a terminar ese proceso de coaching? ¿Ok? Por lo tanto, el elemento número 1 del modelo Grow idealmente se hace en la sesión número 1 o primera sesión de coaching. Pero como te decía, a ver, perdóname, voy a tomar tantita agua porque traigo súper reseca la garganta y bueno, no quiero empezar así con un ataque de tos. ¿No te ha pasado que de repente estás hablando muchísimo y empiezas con un ataque de tos? Bueno, en fin. Entonces, aquí es súper importante implementar ese primer elemento en la primera sesión. Ahora, si por alguna razón, como te decía previamente, resulta, coach, que el cliente, es decir, algo sucedió, se emocionó, es decir, o se extendieron y la reunión de 60 minutos ya no te dio para profundizar en el establecimiento de la meta, es necesario confirmarla y concretarla no más allá de la sesión número 2, ¿ok? Entonces, esto para que lo tengas en mente. Ahora, después si el tiempo, porque normalmente así sucede ya en la práctica, sí te va a dar tiempo, es explorar o profundizar sobre la realidad actual del cliente. Y como te decía, la situación o realidad actual de tu cliente es saber cómo está en el punto de partida. Porque si la persona, por ejemplo, quiere conseguir empleo, pero al día de hoy, por ejemplo, no ha hecho su currículum o no ha revisado ningún tipo de vacantes, no ha hecho ningún tipo de práctica, no ha contactado a ningún posible empleador. Bueno, por supuesto que todos estos datos son relevantes para ti y para él conocerlos, para explorar y trabajarlos en esta reunión, en esta sesión de coaching. Es necesario saber. Así que tú puedes hacer la pregunta directa, concreta, de, oye, cuéntame, ¿cómo es tu situación actualmente? ¿O cómo es tu realidad en este momento? Para que la persona te diga y te comparta qué es lo que está pasando al día de hoy y cómo se encuentra, de dónde parte. Entonces, ahí es necesario dedicar un buen tiempo. Si la persona te dice, ok, estoy bien o estoy buscando trabajo nada más, eso sucede a veces con las personas que son muy tímidas o con las personas que no tienen tanta confianza para iniciar hablando sobre su realidad o en general sobre su vida. Bueno, ten paciencia, coach, pero es necesario que hagas las preguntas correctas. Ahora, aquí también en esta primera sesión, conforme ya fuimos hablando sobre la situación o realidad actual, después te agrego un segundo elemento que está presente, como puedes ver al final. Ese está presente, es la W, está presente en todas las sesiones de coaching, por la sencilla razón de que esto hay que tenerlo en la mente todo el tiempo. Es poder concretar cuál es la acción, la cosa en cuestión que la persona va a hacer diferente a partir de esa sesión para acercarse a la meta. Aunque sea una cosa, dos cosas,
3 cosas, o si fuera un caso de coaching empresarial grupal o de coaching ejecutivo, probablemente es un plan de acción elaborado, establecido, concreto, con siguientes pasos para poder avanzar hacia los resultados deseados. Cualquiera que sea el caso, coach, es necesario que lo tengas en la mente. Así que cualquier reunión, sea de 20 minutos, sea de 60 minutos, como estas sesiones comerciales que te comento, bueno, es necesario hacer esa pregunta. Oye, ¿qué vas a hacer diferente en estos días? Oye, ¿cuáles son las acciones que vas a llevar a cabo en estos días o en esta semana, si tu frecuencia fuera semanal, por ejemplo? Es necesario que lo hagas para que tu cliente pueda reflexionar al respecto y pueda determinar cuáles son esos siguientes pasos que le van a ayudar muchísimo para avanzar en el objetivo. Ahora, muy bien, nos vamos en este esquema luego a la sesión 2. En la sesión 2 te marco en la primera fila como parte importante en cualquier sesión de seguimiento, poder hablar sobre las acciones que se quedaron de tarea o que se quedaron pendientes de la reunión anterior. Esto es necesario tenerlo en mente por el hecho de que aquí no solamente es que nosotros nos vamos a convertir en una persona que pone una palomita o que pone un tache si la persona concreta una acción o no, pero acuérdate que finalmente la persona está invirtiendo en un proceso de coaching profesional para que alguien más le ayude a hacer progreso y a medir ese progreso. Así que por supuesto que es relevante saber si la persona está concretando lo que dijo que quería concretar. Y si no lo está haciendo, entonces es necesario hablar al respecto y ponernos a conversar. Oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Oye, ¿qué fue lo que sucedió en la semana? ¿Cómo te sentiste en estos días? ¿Identificaste algún obstáculo o qué te impidió llevar a cabo esta tarea? Todo eso es relevante, por eso el seguimiento a los acuerdos de sesiones previas es relevante traerlos a colación, revisarlos y saber cuál es el progreso sobre eso que el cliente dijo que se quería hacer. Ahora, también te marco un punto importante que es el tema de exploración. Está en la fila 2 de la sesión 2 y también explorar sobre creencias limitantes. Esto va de la mano, coach, porque es necesario, coach, que tú puedas utilizar tus intervenciones de forma efectiva, hacer tus preguntas poderosas, escuchar activamente, estar completamente presente con lo que te está compartiendo tu cliente para que puedas identificar si hay alguna creencia que está limitando el progreso de nuestro cliente o hay algo que no le permite avanzar de forma efectiva o en la velocidad que nuestro cliente espera. Por supuesto que si tú detectas una creencia que está limitando el progreso, entonces es relevante hacer preguntas de exploración, hablar al respecto y saber si podemos reencuadrar o si podemos hacer algún cambio de perspectiva para que la persona pueda continuar su camino y progreso hacia el logro de la meta. Y por último, en esta segunda sesión de coaching vas a tocar base en cuáles fueron los aprendizajes del cliente o del grupo y por último vas a establecer cuáles son los acuerdos o acciones para llevar a cabo en lo que se vuelve a tomar una siguiente sesión de coaching. Ahora, en la sesión 3 y 4 se parecen mucho, son similares, son las sesiones intermedias. Las sesiones intermedias en todo proceso de coaching tienen un elemento clave del modelo de coaching, que en este caso el Grow que estamos utilizando de John Whitmore, que es poder explorar las opciones para saber si existen diferentes alternativas con las que el cliente puede alcanzar la meta. Acuérdate, como te decía, si nuestro cliente probablemente se fue por una primera solución, pero esa solución quizás no le está dando la velocidad que necesita o no le está ayudando a concretar los resultados que busca, entonces es relevante poder explorar diferentes alternativas. ¿Cuáles son diferentes soluciones? ¿Cuáles son otros caminos ideales
que la persona puede utilizar para acercarse a ese resultado. Así que este elemento, el elemento número 3 de nuestro modelo Grow, es importante implementarlo en esas sesiones intermedias. Puede ser en la sesión número 3, como te lo marco aquí, o también podría ser en la sesión número 4. Aquí tú ya vas a ver, dependiendo de qué es lo que esté pasando en la realidad con tu cliente. Ahora, también en estas sesiones, la primera parte es que hay que dar seguimiento a los acuerdos. Como te decía, esto también aplica incluso para la sesión 5. Después, hay que revisar si se puede hacer algún ajuste al plan de acción. Esto también es necesario porque imagínate que a lo mejor tú ya exploraste algunas posibles opciones o algunas otras soluciones adicionales, y si el cliente realiza algún cambio o incluye un nuevo paso o incluye diferentes acuerdos, aquí hay que hacer los ajustes a ese plan para entonces actualizarlo con la información correcta y con eso seguir trabajando. Y ese punto también lo puedes trabajar en las sesiones intermedias. Ahora, por otro lado, también como parte final, no menos importante, es hablar sobre los aprendizajes. Y cuando te digo aprendizajes, no es solamente para hacer la pregunta a nuestro cliente de, oye, ¿qué aprendiste hoy? O ¿qué aprendiste en esta sesión? Sino el foco principal es cuáles son sus reflexiones. ¿Qué es lo que se está llevando de ese proceso de coaching? ¿Cuáles son las cosas que ha venido descubriendo que está pasando? Y esto, por supuesto, tiene que ver con algo que haya aprendido o con algún cambio o con algún cambio de perspectiva o con un tipo de visión diferente que a lo mejor no tenía antes y que fue sucediendo a lo largo de ese proceso de coaching. Así que esto también es necesario llevarlo a la práctica casi durante todo el proceso de coaching. Y prácticamente en la sesión 5, normalmente podrías estar utilizando estos dos elementos del modelo de coaching, que sería la O de opciones y el plan de acción, que se refiere a la letra W. Ahora, por último, coach, no menos importante, vamos a revisar qué sucede como forma de estructura y cómo utilizar el modelo en la última sesión de coaching. Mira, la última sesión de coaching es relevante, así como la primera sesión de coaching. Vas a ver que normalmente todos los coaches nos encanta hablar de la primera sesión de coaching porque es cuando conocemos a nuestro cliente o cuando estamos comenzando un nuevo proceso, y esto está bien. Sin embargo, la última sesión de coaching también es muy importante porque significa que es cuando finalizamos un proceso formal de coaching. Ahí es en donde vamos a poder ver, por ejemplo, cuál es el progreso medible real que la persona ha venido avanzando durante todas las sesiones de coaching. Y aunque si bien tú puedes realizar una medición en las sesiones previas, normalmente en la última sesión es importante saber cuál es el progreso total que la persona hizo. Así que, por ejemplo, en la meta de coaching empresarial que te mencionaba sobre un cliente que quiere conseguir empleo, bueno, en la sesión número 6 es relevante saber cuál fue su progreso. A lo mejor todavía no está contratado formalmente, pero es necesario saber cuál es el progreso. Es decir, cuáles son los avances o los milestones que ya consiguió y que lo van a acercar de forma más efectiva para el logro de su meta. En otras palabras, que están incrementando muchísimo las probabilidades de que consiga un empleador y se contrate. Así que en esta sesión número 6, como puedes ver, primero es utilizar tus intervenciones, hacer tus preguntas de exploración, nuevamente, saber si se hicieron ajustes en el plan de acción en el pasado, cuáles fueron los avances, si se llevaron a cabo o no esas acciones, pero también una forma de medición. Puedes preguntarlo directamente con tu cliente o también lo puedes hacer tú directamente en función de la información que vas registrando en tu bitácora. Ahora, también es necesario hablar sobre los posibles aprendizajes. Nuevamente, ¿qué es lo que la persona aprendió con ese proceso de coaching? Y eso me lleva a una siguiente fila que te incluyo aquí en este esquema sobre evaluación tanto del coach como del proceso. Esto es como si fuera una encuesta de satisfacción.
Es relevante saber de forma breve que la persona te pueda compartir cuáles son sus impresiones, tanto de tu desempeño como del proceso en general, en qué le ayudó, en qué fue diferente, cómo considera que hizo progreso, cuál fue el progreso específico que hizo. Y toda esta retroalimentación es necesario que tú la puedas consultar. Por supuesto, la puedes consultar a través de una encuesta o lo puedes preguntar directamente durante la sesión de coaching. Todo eso me lleva a prepararnos para el cierre y hacer el cierre de proceso al final, una vez que se hayan determinado los últimos acuerdos de ese proceso de coaching. Así que bueno, coach, como conclusión te diría, este esquema lo puedes utilizar, lo puedes tener a la mano para darte una idea de cómo distribuir cada uno de los elementos clave del modelo de coaching básico, que en este caso es el modelo Grow de John Whitmore, pero tú puedes implementar cualquiera de tus modelos de coaching y considerar la estructura general que es necesario implementar en cada una de las sesiones de ese proceso de coaching para que lo puedas llevar a la práctica y con ello des un acompañamiento profesional y de calidad. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál es el modelo que más utilizas y cómo lo vas a implementar a partir de ahora. Bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.